En cuenta entonces que la serología es menos florida que la hepática, la pulmonar, la cardiovascular. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Principalmente, ¿por qué? Por la ubicación del riñón, que es netamente repertorio. Entonces vamos a empezar con la agenda de hoy. ¿Qué vamos a revisar? Alteraciones de las características de la orina. Y en el examen físico lo que vamos a tener en cuenta es el IPAPEA, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener en cuenta en el sistema metabólico. Dentro de las características de la orina hay ciertas alteraciones que dependen básicamente de tres fases. Uno es el examen físico, el examen químico y el análisis microscópico del sedimento urinario. Pues esta es una película, no sé si la habrán visto, es el charlatán. Él no es médico, tampoco es estudiado, es sanitario. Es decir, ¿no? en la época, en sus épocas, él que aprendió a leer la orina de una, como nosotros le llamamos acá, una curandera, empezó a leer la orina. Y este señor ganaba más que un médico, solo mirando la orina. ¿Qué hacía? Diagnósticos de diabetes, hacía diagnósticos de... Yo sabemos que no la veía, la probaba. Incluso había los detractores que lo querían hacer quedar mal y le presentaron una orina de un paciente fallecido. Y él decía, este es paciente fallecido. Tenía esa capacidad de solo mirar la orina. ¿No? Es muy interesante la película, se la recomiendo, ¿ya? Sobre todo para ver las características. ¿No? Bien. Entonces, en las técnicas de la recuperación de orina tenemos tres. Tres técnicas de recuperación. Una es la emisión espontánea, con un paciente consciente hace la junta de la orina, ¿no? Una bolsa colectora, generalmente en pediátricos o en pacientes adultos mayores que están en un nivel de conciencia estuporoso, ¿no? O en coma. El cateterismo transuretral, que es por medio de la sonda, y esta es la función suprapúbica, que esto ya generalmente lo hacen los especialistas en urología, ¿no? Hacen una función, la uretra hay una estenosis, hay una estrechez, de tal manera que no ingresa la sonda, ¿no? Entonces hacen una función. Eso es lo que sea. O la talla vesical, ¿no? Cuando el paciente no puede misionar por una estenosis a nivel de la uretra, hay una retención marcada de orina, entonces hacen una talla por encima del hueso suprapúbico, colocan una sonda, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan? La primera muestra de la mañana. Doctor, ¿yo puedo pedir una muestra de orina de la noche, de la tarde? Sí, puede salir, puede salir. Es más, si el paciente está con infección urinaria, sale patológico. Sale patológico. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener siempre en consideración. Pero lo ideal es la primera muestra. Lo ideal. ¿Ya? Es lo que se pide es que tenga una dieta seca durante el día anterior, ya, para que sea una muestra adecuada, ¿no? Eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. ¿Ya? Pero puedo pedir yo a la 1 de la mañana, puedo un examen de orina, me sale patológico, sí, de acuerdo a las características, ¿no? Que les voy a mostrar en un momento. Estas son las técnicas de colección. Siempre piden el chorro medio, ¿ya? El chorro medio. Por ejemplo, en varones hacen una higiene inicial, precrucial, miccionan un poco al inodoro y después recolectan. Ese es el chorro medio. La última parte lo descartan, ¿no? Es descartado, siempre es el chorro medio, la parte media de todo el volumen urinario. Y en mujeres se recomienda lo mismo, pero con esta técnica: separar los labios medios, ¿no? ¿Para qué? Para que no salgan células epiteliales. Y eso algunas veces hay una mala higiene y sale contaminado. Sobre todo los adultos mayores. ¿Ya? ¿Qué se recomienda? Que la orina no esté más de una hora. ¿Ya? Porque se altera. Todas las características patológicas se alteran. ¿Ya? En el examen físico lo que tenemos que tener en cuenta es que la orina siempre es limpia, translúcida. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Algo así como esto. No sé si me verán, es translúcida. ¿Ya? Dependiendo también del estado de hidratación. Si hay un paciente que toma bastante líquido, la orina no va a salir de este aspecto, ¿no? Amarillento, ¿no? Sale un poco más clara, depende de la hidratación del paciente, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta siempre algunas características. Por ejemplo, cuando hay ingresa líquido linfático en las vías urinarias, no iba a tener este aspecto quiloso, y lo que se denomina quiluria, pero también cuando hay una leucocituria marcada se puede ver esto, ¿ya? Eso es lo que se puede ver.
En casos no patológicos, los fosfatos, ¿no? Que son cristales y se observa de esta manera. Esta manera, así blanco, ¿no? Y uno puede decir, no, es patológico, no, es por los fosfatos. Entonces hay que tener ciertas características antecedentes que son muy importantes de los pacientes, ¿no? Cuando la orina es así roja, ¿no? O es hematúrica, tiene aspecto rojizo, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con las hemoglobinurias, cuando hay hemoglobina en la orina, ¿ya? Que eso se observa generalmente en pacientes que sufren aplastamiento de las piernas y la hemoglobina ingresa vía urinaria, ¿no? Y se observa con un aspecto rojizo. Y uno puede decir, no, esa es una infección urinaria, no, es hemoglobina, ¿ya? Eso es lo que hay que tener. O hay hematuria, no es lo que hay que tener. Algunos estados no patológicos, el consumo de remolacha, la beterraga, colorantes de los alimentos, ¿no? Algunos antibióticos, la rifampicina que usamos bastante en los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Eso es lo que hay que tener siempre en consideración. El antecedente, por eso es muy importante la anamnesis en estos pacientes, ya que hay que tener mucho en consideración. Puede tener un aspecto negruzco o marrón, ¿no? Generalmente cuando hay una hemoglobinuria bien marcada también puede desencadenar. Cuando hay bilirrubina en la orina también puede desencadenar ese aspecto negruzco o rojizo que tiene la orina, ¿no? Y en estados no patológicos siempre, ¿no? Hay compuestos sabrosos, algunos medicamentos, el metronidazol, la nitrofurantoína, y eso es muy importante, el antecedente. El antecedente es muy importante. Puede tener un aspecto verdoso. Siempre cuando vemos una secreción verdosa, una orina verdosa, pensamos siempre en pseudomonas. Siempre pensamos en pseudomonas, ¿ya? En estados no patológicos, los colorantes, azul de metileno, algunos medicamentos como la mitriptilina, ¿no? Es lo que te ocasiona el aspecto verdoso de la secreción, ¿no? Puede haber diferentes colores. Si una persona aún sana no se hidrata adecuadamente, va a salir bien concentrada la orina, y eso no significa que tiene infección urinaria. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Esto del examen físico generalmente nosotros no lo vemos, ¿no? Simplemente cuando estamos pasando visita vemos, no, mira, esto me parece que es hemoglobinuria, esto me parece que es coluria, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Pero más lo ven esto los trabajadores en el laboratorio, los que hacen el examen, ¿no? Nosotros lo solicitamos. Alteraciones de la calidad de la orina, como había dicho, hematuria, es lo más frecuente que vamos a ver, hematuria, ¿ya? Sangre en la orina, ¿no? Y generalmente la causa más frecuente, infección de vías urinarias. La segunda causa, cálculos renales, ¿no? Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta, pero lo más frecuente es infección de vías urinarias. Ahora, la hematuria puede ser macroscópica cuando nosotros la miramos, rojiza, ¿no? Se menciona cuando uno lava la carne de ese aspecto, ¿no? Microscópica, solo lo miras al microscopio, no la miras a simple vista, ¿ya? Y esto hay que tener siempre en consideración esta nota que dice la orina de color rojo o café no siempre indica hematuria, que es lo que hay que tener siempre en consideración. Antes se hacía esta prueba, la prueba de los 3 vasos, que era muy usada antiguamente. ¿En qué consistía? Juntaban la orina en tres vasitos. Si te salía el aspecto hematúrico, decías que el daño era a nivel renal o ureteral. Renal o ureteral, ¿ya? O sea, desde que el paciente empieza a miccionar sale sangre, desde el inicio hasta el final, ¿ya? Esa era la prueba de 3 vasos que se realizaba antes. Ahora no lo realizamos, pero se lo menciono. Por ejemplo, cuando la hematuria solo era al terminar la micción, ¿no? Entonces pensabas que la lesión era en esta zona, de la vejiga. Eso es lo que se llama. Y, por ejemplo, cuando era inicial, ¿no? Cuando hay un adenoma prostático, cuando empiezas a miccionar y sale sangre, entonces lo primerito que pensamos o es un daño en la próstata o es un daño en la uretra, que siempre hay que tener en consideración. ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son las principales causas de hematuria. Cuando hay hematuria pensamos en todas estas patologías. Les había mencionado la infección urinaria, enfermedad poliquística, quistes en el riñón, fibrosis renal, la tuberculosis renal, las enfermedades de los glomérulos, una glomerulonefritis. La hipertensión también te puede dar hematuria, sí, microscópica, pero te puede dar. Un cáncer de células transicionales del uretra también te puede dar. Un cáncer de la vejiga también te puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer de vejiga ese no te da dolor, como hematuria, ¿no? Solo con sangre, ¿ya? El cáncer de próstata también, la uretritis.
Y una contaminación, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, generalmente pacientes de sexo femenino que tienen su periodo menstrual, ¿no? Puede haber una contaminación, ¿no? Eso es lo que hay que tener. Y bueno, estas son las causas de orina de color rojo café, como les había mencionado, sangre, hemoglobina, los uratos, fármacos también hay, antibióticos, lo que había mencionado, la rifampicina, el metronidazol, anticonvulsivantes, ¿no? Y los colorantes también, ¿no? La remolacha, que siempre hay que tener en consideración, siempre. Esos son los antecedentes que tenemos que tener en cuenta. Puede haber alteraciones en el volumen urinario y en el ritmo diurético, por decirlo, ¿no? El volumen normal, que deben saber ustedes, 1200 a 1500, ¿ya? Anuria, 0, no hay nada de... Algunos libros dicen 50, si leen, a otros dicen 100, pues eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero su libro de base dice 0, nada. Si es menos de 500, oliguria, ¿ya? Y si es más de 3000, poliuria, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus causas, la anuria, la oliguria, la poliuria, tienen sus causas. Por ejemplo, en la poliuria, ¿dónde vas a encontrar? Pacientes diabéticos. Pacientes que ingieren bastante líquido, también pueden tener poliuria, ¿no? Pero no están enfermos, ¿no? Simplemente es por ingesta, ¿ya? Pero en casos patológicos, la diabetes mellitus, la diabetes insípida, es lo que hay que tener. Estos valores tenemos que saberlos, ¿ya? Tenemos que saberlos. Bien. Otro de los exámenes químicos que tenemos que tener en cuenta es la densidad urinaria. Ya, eso se hace también con un instrumento que lo use el laboratorio, ¿no? Y te mide la densidad. Lo normal es que tenga de 1001 a 1030, a 1035. Eso es lo que tenemos que hacer. A nosotros ya nos dan el resultado, ustedes no van a medir eso. Nosotros nos dan esto, densidad 1001. Entonces, ¿qué digo yo con densidad 1001? Digo, esta orina está diluida, ¿ya? Si me dan que se llama una concentración 1030, esta orina está muy concentrada, no está hidratada, algo está pasando. Entonces hago yo la correlación. Y esto yo lo hago la correlación con la sangre. Esto sí es muy importante. Que si yo tengo una densidad de 1001, más o menos tiene una osmolaridad de 30. Si es isostenuria, es decir, que no diluye ni concentra, ¿no? Eso, a nivel de la sangre, la concentración en miliosmoles es de 300. La concentración que debemos tener. Nosotros nos entregan el resultado y nosotros hacemos la interpretación, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ya? O sea, cada valor de laboratorio tú lo tienes que interpretar, tiene su explicación. Este es el cálculo de la osmolaridad sérica, ¿no? La osmolaridad, que me va a salir 300, es 2 veces el sodio más el nitrógeno en sangre entre 2.8 más la glucosa entre 18. Esta es la fórmula general, pero nosotros hacemos una fórmula práctica, ¿no? Cuando pasamos visita, la osmolaridad del sodio más 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. ¿No? Y esto generalmente, cuando lo aplicamos en pacientes que tienen cetocidosis diabética, cetocidosis láctica, ¿no? Todos esos cuadros. Es muy importante ver la osmolaridad, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Son valores que tenemos que saber, ¿ya? El pH urinario varía fisiológicamente entre 4 y 8. Eso es lo normal, ¿no? En sangre, recuerden que 7.35 hasta 7.45, que es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan? La primera misión en ayunas se acerca a 4 por la eliminación normal de la carga ácida, ¿no? Recuerden, mientras más bajo es más ácido y mientras más alto es más básico, ¿no? Entonces, estas son las causas de pH persistentemente elevado, ¿no? Algunos, por ejemplo, los que consumen que son vegetarianos, ¿no? Algunos fármacos también te llegan a tener un pH persistentemente elevado, ¿no? Los diuréticos, furosemida, acetosalamida, espironolactona, todo eso que tiene que ver. En el embarazo también, ¿no? Es persistentemente elevado el pH. Antiácidos, muestras postprandial, alcalinización de la orina, generalmente cuando usamos algunos medicamentos para alcalinizar la orina y evitar así infecciones urinarias, ¿no? Que es muy importante. Como les digo, nosotros nos viene esto de acá y nosotros lo interpretamos de acuerdo al contexto del paciente. No se asusten, es de acuerdo al contexto del paciente. Todo depende de eso. Bien. Después, ¿qué más? ¿Qué es lo importante también? Las proteínas en orina, ¿no? Lo normal, lo fisiológico, 150 miligramos. Que es lo que, algunos libros dicen 300, algunos médicos manejan 300, pero su libro base dice 150 miligramos, en 24 miligramos, no confundo, miligramos. Entonces,
generalmente usan tiras reactivas. Y el color de la tira reactiva nos dan más o menos aproximadamente los miligramos de proteínas. Esto es cualitativo, esto es una cualitativo, porque lo real sería hacer una proteína de 24 horas. ¿No? En una proteína de 24 horas, si a mí me llega, por decir, 2 gramos de proteínas, yo digo proteinuria en rango no nefrótico, porque el rango nefrótico, recuerden que es más de 3.5 gramos. Eso es lo que tienen que saber interpretar. Entonces, de acuerdo a la proteinuria, yo me oriento si esto es de rango nefrótico o es de rango no nefrótico, y me oriento a la búsqueda de la patología. O sea, toda la interpretación de los exámenes. ¿Ya? Esto lo hacen en el seguro, pero en el hospital no lo hacemos, solo hacemos la proteína. ¿Ya? Es lo que hay que tener. Bien, ¿qué también medimos? La glucosa en orina. Acá dice, la persona sana no tiene glucosa. ¿Ya? Eso es lo que dice su libro, dice eso. Pero, ¿qué sucede? Acá dice el umbral renal de la glucosa de 180 miligramos. ¿Qué significa eso? Que cuando la glucosa llega por los glomérulos, si la concentración es de menos de 180, se reabsorbe esa glucosa. Se filtra la glucosa y se reabsorbe. Y no se pierde por la orina. Ese es el umbral. Pero si se pasa este valor, con 200 miligramos, ya empiezas a cuantificar ya las proteínas en orina. ¿Ya? Y eso algunas veces lo detecta. ¿Cuál es más fidedigno? Evidentemente la proteína de 24 es mucho. La otra es cualitativa, en cambio esta es cuantitativa. ¿Ya? Esto es lo que menciona, más de 200 miligramos. ¿Puede haber glucosuria con glucemia normal? Sí. ¿En qué? En estos, en síndrome de Fanconi. Son unas enfermedades de los túbulos. ¿Ya? Eso poco a poco lo van a ir tiempo. Ustedes deben saber esto. 180, 200, 150 miligramos, rango no nefrótico, o rango nefrítico. ¿No? Eso es lo que tienen que ver. Nada más. ¿Ya? Cuerpos cetónicos. Esto lo vemos en las situaciones que es muy frecuente. En sangre, ¿qué vemos? 3-beta-hidroxibutirato. Es un cuerpo cetónico. Y eso lo medimos. ¿No? Eso lo medimos. Y eso nos da la osmolaridad. Y en un paciente con cetoacidosis diabética cambia esto, cambia bastante, ¿ya? Entonces lo que hay que tener es siempre. La cetona que encontramos más en orina es esto, la cetoacetona. ¿Ya? No confundimos. En sangre encontramos esto, medimos esto, el hidroxibutirato, y este es el orina. ¿Ya? Y eso es lo que detectan los colorantes, esto. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener. ¿Hacemos estos colorantes en sangre? No, generalmente lo hacemos en orina. ¿Ya? Generalmente en orina. Como le digo, en algunos hospitales o clínicas lo hacemos, ¿no? Se hace, ¿no? Porque ya tienes un marcador, tú solo pones en contacto con la tira reactiva y te bota el color. Y tú mides acá, ¿no? Allá, tiene nitritos, tiene proteínas, tiene un pH tanto. Es simplemente lectura, ¿ya? Es lo que tenemos que ver. ¿Qué más vemos? El análisis en sedimento urinario tú tienes que saber. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo que tienes que saber. Yo siempre mi concepto es de que si no sabes lo normal, no sabes lo patológico. Mi concepto, yo siempre los que rotan conmigo, yo siempre digo, tienes que saber lo normal. Eso es lo que tienes que saber. Hematíes, tienes de 2 a 3 por gramo. Esto es lo que dice tu libro base. Algunos otros libros acá te dicen hasta 5, pero tu libro base es esto. Tu examen va a ser en base a esto. ¿Ya? Entonces los que leen otro libro, pero doctores, es 5, sí es 5, algunos libros lo dicen así. Entonces, pero tu libro base es esto. ¿Ya? Que es con el que vas a dar el examen. Entonces, hematíes hasta 3 por gramo. ¿Ya? Leucocitos hasta 5 por gramo. Hasta 5 por gramo. Los ginecólogos 5 por campo sin infección urinaria, en gestante, ¿no? Entonces eso varía, ¿ya? Eso varía. Entonces hay cilindros, los cilindros hialinos que se forman en tubo contorneado distal y colector, ¿no? Son normales. Si tú encuentras en un examen de orina eso es normal. Cilindros hialinos mixtos también es normal, ¿ya? Estas son las celularidad, las células epiteliales, ¿ya? ¿Qué dijo también los cilindros? ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que tener. Distal hidroxalato de calcio también es lo que debe encontrar. ¿Ya? Eso es parte de la eliminación de la levadura. Las levaduras, esto es contaminación. Si encuentran levaduras y tricomonas, que eso es muy frecuente, ¿ya? Hasta incluso en el examen de orina sale espermatozoides, sí sale. Entonces, eso es parte, eso es contaminación. Entonces, no lo vas a. Esto no te da el diagnóstico. Hay que hacer otra prueba. Entonces, esto es lo normal. ¿Ya? Y los nitritos, si hay nitritos en examen de infección urinaria, hasta que no demuestre.
Estos son los elementos patológicos, ¿no? Más de 5, lo que habíamos visto, hematíes más de 3. ¿No? ¿Qué pasa en los hematíes? Cuando los miramos el examen de orina, lo que ve el nefrólogo es esto de acá. Si son isomórficos, es decir, que todos los hematíes que están en la orina son de la misma forma que los que hay en la sangre, o son dismórficos, ¿no? Entonces, lo que se mide es esto de acá. Si son isomórficos, hay alteraciones urológicas en uretra, vejiga, uretra. ¿Ya? Y si son dismórficos, alteración glomerular. Y esto es lo que mira, por eso el nefrólogo te pide un examen de orina, otro examen de orina, pero ya tienes dos, no, te pide otro, ¿en qué? Para ver si encuentra esto. Los dismórficos, los hematíes. Estas son células epiteliales. Las células epiteliales, como les digo, también se encuentran, ¿no? Entonces eso hay que saberlo interpretar. Células epiteliales. Algunos dicen no más de 10, otros dicen no más de 20. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es la técnica, el chorro medio es muy importante, porque ahí se salen células epiteliales. Algunas veces se encuentran en la célula tubular se encuentran fagocitos, eritrocitos, ¿no? Y es una alteración glomerular. Eso es lo que tenemos que tener. Los grasos, cuerpos grasos, síndrome nefrótico. Eso te orienta, o sea, esto no te va a dar diagnóstico. ¿Ya? Recuerden eso, hay diagnóstico. Para el diagnóstico haces clínico, laboratorial, todo eso, y haces una unión, conjunción de todo eso y recién te da el diagnóstico. No es así, ¿ya? Entonces, cristales también, ¿no? De cistina, de leucina, bacterias, su presencia generalmente indica, por ejemplo, esto, ¿no? De los hongos, contaminación. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Cilindros hialinos, tubulares, estos cilindros también hay que tener mucho en consideración. En sí, lo que ustedes deben saber, lo que más frecuente van a ver es leucocitos, hematíes, células epiteliales y los nitritos. Eso es lo que van a ver. Tú solo miras. Ahora, ¿qué pasa si yo miro así en un paciente y el paciente no tiene clínica, no tiene disuria, no tiene dolor lumbar, no tiene dolor en el hipogastrio? ¿Es infección urinaria? No es infección urinaria. Entonces le sacas otro examen. ¿Ya? Si no tiene clínica, no tienes por qué dar tratamiento. Pero algunas veces nos viene que es normal y tiene cuadro clínico. Entonces ahí nosotros damos tratamiento y sacamos un clínico, ¿no? Eso ya es, que se llama ya experiencia de cada uno de los colegas. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, algunas veces solo hay uretritis y el paciente tiene disuria, pero no tiene infección urinaria. Es una inflamación, un proceso inflamatorio, más no una infección. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Porque en una uretritis tú puedes tener leucocitos hasta 10 por campo, pero eso no es una infección. Por eso, los nitritos, si sale positivo nitritos, ya hay leucocitos elevados, es infección hasta que no hay mención. ¿Ya? Estos son los tipos de cilindros que también vemos. Bueno, lo que les había mencionado, hialinos, epiteliales, leucocitarios, y cada uno su significado patológico. Los grasos acá, si tú ves cilindros grasos, piensa en síndrome nefrótico. Pero se tiene que correlacionar también a qué, que tiene proteinuria de más de 3.5 gramos, que es lo que tiene. Todo es correlación, chicos, ¿no? Todo es correlación. Si veo cilindros, por decir, hemáticos, entonces veo esto, hematuria glomerular, a veces el marco renal, trombosis de la vena renal, todo eso. ¿Ya? En cilindros leucocitarios, infecciones, glomerulopatías, eso es lo que tengo. No, y acá los cilindros hialínicos. Granuloso de esta manera, cilindro serio de esta manera, cilindro hemático de esta manera. Esto te vamos a preguntar, no te vamos a preguntar, esto lo haces de todo. Tú vas a interpretar esto. Si hay cilindros serios, tú piensas en esto. Daño renal, si hay grasos, piensas en esto. ¿Ya? Eso es la interpretación que tú le tienes que dar. Ahora, este 100%, 100 así que dice que sí, no necesariamente. ¿Ya? Haces correlación, sumas muchas cosas, síntomas, cuadro clínico, laboratorio, otros exámenes. ¿Ya? Porque hay laboratoritis también. ¿Qué es la laboratoritis? Que te da el diagnóstico. El señor que trabaja y te hace mal. Y eso ha pasado, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. En el examen físico, siempre, ¿no? A la inspección hay que ver si el paciente tiene anemia, tiene edema, tiene cachexia, trastornos de la micción, alteración del volumen urinario, dolor lumbar. Todos estos síntomas es lo que vamos a observar en un paciente renal, por decirlo así. Pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia, síndrome nefrótico viene con edema. Pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata vienen cachexia. Trastornos de la micción.
hemos tenido un pacientito de 16 años que vino con estenosis uretral, no podía miccionar y ha hecho insuficiencia renal. Qué horror. Le han tenido que hacer una talla vesical. Más de 17 años. De estenosis, no sabemos, puede ser una infección de transmisión sexual, ¿no? Que haya dañado el uretra, o un trauma, ¿no? Entonces, alteración del volumen urinario que he mencionado y el dolor lumbar, ¿no? Que siempre cuando hay dolor lumbar tienes que pensar o es una patología de la columna o es un problema renal, ¿ya? Ahora, puede haber dolor lumbar por cálculos renales. Te sacan una ecografía y no hay cálculos. ¿Puedes decir que es por los cálculos? No. Algunas veces cuando. Es por eso que las ecografías algunas se prefiere pedir cuando el paciente está en ayunas. Porque si es después de haber ingerido alimentos, recuerden que uno ingiere alimentos y también ingresa aire. Entonces eso puede haber alteración. Eso puede haber alteración. No necesariamente es. Pero si yo tengo dolor lumbar y tengo hematuria y no tengo nada en la ecografía, yo sospecharía un cálculo renal que esté migrando por ahí, ¿ya? Porque cuando el cálculo está en el uréter es un poco difícil verlo. En uréter, eso es lo que tiene que tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta? La ubicación. Este es el ángulo costolateral y el riñón está así. Si uno lo mira por detrás, está así, ¿no? De esa manera. Eso es. L1 y L2. ¿No? Ese es el ángulo. La la onceava costilla, la doceava, que son flotantes. Siempre pregunto cuántas hay, cuántas flotan, cuántos forman toda la panilla costal, ¿no? Y el riñón, ahí está. Esa es la ubicación. Es retroperitoneal, no olviden, es retroperitoneal. Ahí está, es retroperitoneal. El riñón duele, no duele el riñón. Lo que duele es la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? La cápsula de Gerota. Es de Gerota, hígado es Gibson. Gerota es acá, Gerota. ¿Ya? Entonces, cuando crece aquí, duele, hay contacto con la cápsula y antes no duele. En el caso de cálculo que migra por el uréter, ese sí te puede ocasionar problemas, ¿ya? Entonces, pero es retroperitoneal. Si ustedes ven, miren, esta es la cavidad peritoneal. Si tienen un paciente ¿Quién con me lo ha ascitis, dicho? no vas a Me lo poder costó. palpar por ahí. Por eso es un poco difícil palpar, ¿no? Incluso por la parte posterior también es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, no crean que es algo fácil. Vemos la... Sí. Acá, este es de un libro y esto es lo que se observa. Hemos tenido hace una semana y media un paciente con un aneurisma de la arteria ilíaca izquierda. El paciente vino con edema en el miembro inferior. Todos pensaron que era trombosis, no era trombosis. Era un aneurisma que se estaba disecando. Por la parte de atrás no se miraba nada y ya solo había distensión y no se podía palpar. Le han tenido que sacar tomografía para poder ver el aneurisma. El paciente al final falleció, le rompió el aneurisma y se fue, ¿no? Entonces eso es lo que, no aparece así. Los abscesos renales no aparecen. Hemos tenido pacientes con abscesos en el psoas, que es más retroperitoneal que el riñón, y no se observa esto, ¿no? Entonces eso depende del contexto que lo vean, ¿ya? Eso depende del contexto. Por ejemplo, acá es un tumor enorme, ¿no? Que crecido en la parte de la fosa lumbar. Acá, una inspección ayuda solo en casos de masas renales graves, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Yo les decía esto también. El paciente puede estar así. A varios alumnos yo les digo, a ver, palpa, no puedes palpar. Es difícil, ¿no? Pero en el examen te vamos a enseñar palpa. Creo que la confusión con el ascitis es en el medio y lateral, eso ya para el depende, agüita. ¿no? Y para el choque Es difícil. Es bien difícil. Por la ubicación principalmente, por la ubicación. No, casi nunca puede palpar, solo se puede palpar el polo inferior del riñón derecho en personas delgadas, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿ya? Es un poco difícil. Entonces una ecografía sería mucho mejor. Con una ecografía puedes determinar si hay nefromegalia, ¿no? Y podrías incluso hacer el diagnóstico de un tumor renal, hidronefrosis, riñón poliquístico, un hematoma perirenal o un absceso perirenal, ¿no? Que es muy frecuente en los ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, señores. Ya, esta es la palpación mínima. Yo siempre les digo, hay varias maniobras, aprende de dos mínimo, pero bien,
pues, sé cómo hacerla y no vas a tener problemas, ¿no? Este es el método de perfusión bimanual o de Guyon. Este sí. Alguna vez te preguntamos esto, Guyon, y te vas a vaso. Hemos tenido chicos en el examen de hace 2 años, se le preguntó al alumno, ¿dónde queda el vaso? ¿Dónde queda el vaso? En el lado Y no con tu izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos. No se, por eso, no se pongan nerviosos, traten de estar tranquilos, entonces se confunden, ¿no? Entonces, eso es. ¿Ya? Esta es la maniobra de Guyon. Te pregunto, ¿cuál es la maniobra de Guyon? Es la maniobra para palpar vaso, te dice. O para palpar hígado. Entonces, eso se equivocan, se confunden. Por eso las cosas tienen que tenerlas bien claritas. Eso, siempre yo les digo, las cosas bien claritas. ¿Ya? Guyon y manual. Pones la mano en la parte posterior, al ángulo costro-vertebral, haces elevación hacia arriba y con la mano derecha empiezas en forma ilíaca y vas presionando. Y vas presionando. Como les digo, es difícil, no crean que es fácil. Este es otro, la mano de Israel, este es de cúbito lateral. ¿Ya? Este es de Israel también. ¿Ya? Y ponen en esta posición. Entonces yo te puedo preguntar en el examen, yo pregunto si hazme la técnica de Israel para palpar riñón. No me haces esto, estás en problemas. Esta, otra, método de Gobelet. Parado. Esto en un paciente que te colabora, que te ayuda, ¿no? Que obedece, ¿no? Y se pone de esa manera, ¿no? ¿Te ayuda? Sí, te ayuda. Es como la de Guyon, pero para. ¿Ya? No tengan en cuenta eso siempre. ¿Qué más? Esto, los puntos renulaterales, que es muy importante, chicos. Y eso yo pregunto, ¿no? El cruz, el plum y el rubio, ¿no? El punto renatural superior, el punto renatural medio y el punto renatural. Todos saben esto, ¿no? Del ombligo, 3 claveces de dedo, el músculo recto anterior. Pero ¿a qué se correlaciona? Eso es lo que tienes que saber. ¿A qué se correlaciona? Por ejemplo, el punto renulateral superior es en la unión del uréter con la perineum. Puede haber un cálculo ahí, una infección urinaria, un tumor, te puede ocasionar. Algo que tienes que tener en cuenta es que si tú tienes un paciente con diarrea, el paciente con diarrea te viene con dolor abdominal y te duele todo, y tú presionas punto renulateral superior, le va a doler, y eso es infección urinaria, ese es cálculo, no. Eso lo correlaciona con el contexto clínico en el que estás. Eso es lo que tienes que entender, el contexto clínico. Y para eso hace la anamnesis, ¿correcto? Eso hace la anamnesis, ¿ya? Entonces, esto, el borde, el punto natural medio, trazas la línea biliaca, ¿no? Y justo es en la unión, en el cruce de la arteria ilíaca con el uréter. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ese paciente que les dije que la arteria ilíaca era acá, este nivel más o menos. Pero tenía distensión enorme. Ingresó con hemoglobina 13. A los 3 días tenía 6 de hemoglobina. Ha perdido de 13 a 6 a 7 gramos por decilitro. Y recuerden que cuando ustedes pasan una unidad, un paquete globular, eleva 1.5 a 1 gramo. Eleva eso, ¿no? Entonces, y si baja de 13 a 7 o a 6, ha perdido varias unidades. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho en cuenta. ¿Ya? El PRUI corresponde justo esto se hace por vía abdominal. Y esta solo es el punto natural inferior, es donde todos caen. Vía el vaginal. punto inferior es solo tacto rectal en varones y tacto vaginal en mujeres. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es muy importante. La ubicación. En un obeso vas a poder, tienes que aproximar. Y algunas veces por el panículo adiposo que es así, a veces presiones no tienen el dolor. Pero ese paciente puede estar con hematuria, entonces eso es lo que hay que tener. Hay que ver el contexto, chicos. Por eso la semiología del riñón es un poco precaria, no es como los otros. No es como los. Tú ves hoy día, por ejemplo, los chicos les digo, ya, mira ese abdomen, mira, ¿qué tiene? Cirrosis hepática. De frente, ictericia, así, circulación colateral, le dejas, cirrosis hepática. Entonces, solo con ver. En cambio, en el riñón es un poco más precario, ¿no? Hay que tener en cuenta. Lo que siempre yo recalco, tienes que saber el sonido normal del abdomen en un paciente normal. Delgado, con abdomen globuloso,
Porque hay pacientes sanos que tienen un hematoma patriciano, ¿no? Y ahí el timpanismo es diferente. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Puede haber matidez, y te puedes confundir, no puedes confundir. Entonces es muy importante la sonoridad en un abdomen, y eso lo tienes que conocer muy bien. ¿Y dónde vas a conocer? En el paciente. Por eso cuando vayan a prácticas, pon la mano. Si no practicas, te vas a equivocar con todas. Y esta es la percusión radial, ¿no? Que empieza en la apófisis y bajas hacia abajo. Y esto es lo que ustedes tienen que determinar: con cavidad superior, con cavidad inferior. ¿Ya? Eso es lo que tienen que determinar ustedes. Si encuentran esto, ese es líquido así. ¿Ya? Líquido así. Hasta que no demuestre un contrario. Si encuentras esto, puede ser embarazada, puede ser. No te avisa nada. Por ejemplo, hemos tenido hace 2 meses paciente que viene con falta de eliminación de gases y dolor abdominal. Lo evalúa al médico y dice obstrucción intestinal, no elimina gases, le saca placa. No hay niveles de obstrucción, no hay signos de obstrucción. Pero está mujer, 22 años, embarazada. No sabía el papá, no sabía la mamá, se armó. Entonces, ¿qué pasó? No hizo pues ecografía, no pasó eso. Porque tú pones el estetoscopio, recuerden, el estetoscopio son 5 centímetros que te ayuda a escuchar el estetoscopio, eso no se olviden, 5 centímetros. Tú pones en el paciente gestante y escuchas la vida. Después de las 16 semanas ya puedes escuchar la vida. No se olviden. Eso ya lo van a hacer en química, que es muy importante. Esto es lo que decía. Siempre cuando vean el abdomen así, de la parte inferior acá, ese es globo vesical hasta que no demuestre lo contrario. O embarazada, ¿no? Y yo lo que hago es esto. Hago esto. Me ocasiona dolor, ese es globo vesical. ¿No? Pero también tengo que percutir en esta zona, ¿no? Acá va a haber matidez. Pero me voy a la parte más lateral, percuto ahí, en pánico. Ese es globo vesical. Eso es lo que tienen que ver. ¿Ya? Que eso es en base a todo lo que es semiología. ¿Ya? Esto es a la percusión con cavidad inferior. Y es el globo vesical, tumores de útero, tumores de ovario y embarazo. Embarazo. ¿Ya? Embarazo. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Así hay una infusión, así se forma el líquido, así lo es. Acá puede ser timpánico y acá abajo matidez. ¿Ya? Es lo que tienen que tener siempre en cuenta. Y esto, la cuño-percusión. Hay dos, la de Murphy y la de Giordano. No olvides esto, miren, la de Giordano es directamente, va a la fosa lumbar. Pegas, dolor. Justo esta zona de acá. Giordano es así, esta es la directa, percusión directa, y esta es la percusión indirecta. ¿Ya? No se olviden, ¿ya? A veces les pregunto, hazme la maniobra de Murphy. En el examen yo les pregunto, hazme la maniobra de Murphy. Y me hacen esto. ¿No? Entonces tienen que tener mucho. Por eso las cosas bien claras. Esa es la percusión. La de Giordano es. ¿Y qué me sugiere? Cuando es positiva hay dolor, ¿ya? Hay un dolor que es normal, por eso cuando ustedes le pregunten a un paciente normal, hay un dolor que no es muy exquisito, pero cuando es muy intenso, pielonefritis, litese renal, perinefritis, tumor renal y nefrosis. A esto es lo que el diagnóstico diferencial de todo cuando es en la primera percusión. Pero no olvides, la columna también duele. Cuando hay lumbalgias, tengan mucho cuidado. Radiculopatías también ayudan. Auscultación. ¿Por qué se genera el soplo? El flujo normal es este, laminar. El soplo se genera cuando hay un flujo turbulento. Ahí se genera. ¿No? Eso es lo que se genera. La turbulencia es un soplo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver. Esto. Arteria normal. ¿No? Es la sección transversal. Hay un proceso inflamatorio y acá ya puedes, el flujo se hace turbulento y acá puedes escuchar un soplo. Ahora yo les pregunto, en ese paciente que les he mostrado, ¿puede escuchar soplo? No, escuchar soplo es un poco difícil, ¿no? Entonces, generalmente esto se es en pacientes delgados. Tengo un aneurisma, por ejemplo, ese aneurisma que les digo, el diagnóstico lo hicimos con tomografía. Tenía una tomografía y todo decía que era un tumor retroperitoneal. Lo que hay, el oncólogo lo quería operar por tumor retroperitoneal. Le sacamos con contraste y era un aneurisma.
que se estaba disecando. Pero ahí no se escuchaba soplo, porque la distensión era bien marcada. Entonces eso depende del contexto. No creo que Por eso, solo cuando se usted escucha vayas a practicar ahí, demórate. no creo que se escuche Demórate, así. siempre demórate. Primero aprende a demorarte un poco y definir bien, ¿no? Lo normal y lo patológico. Es lo que tiene que ver. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es lo que les mencionaba. Y en soplos históricos, en pacientes delgados generalmente, ¿no? Estenosis de arteria renal, fístulas arteriovenosas interrenales o aneurismas, lo que les mencionaba. ¿Ya? Una vez me vino un paciente francés, dolor en fosa lumbar. Yo dije, no, ese es cálculo renal. Le sacamos orina, normal. Y ahora, ¿qué le duele? Le sacamos ecografía, normal. ¿Y por qué le duele en esa zona? Era un aneurisma de la arteria renal. Y salió con ecografía, no salió con ecografía, salió con una angiografía. Entonces, y era francés. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? A veces hay variantes que sacan de cuadro, no creas. El cuadro clínico es bien alterado. Entonces, los soplos históricos, estenosis en arteria renal, fístula y aneurisma. Es donde se escucha. Estos son los parámetros que tú tienes que tener, ¿no? El ombligo, el ligamento del cuarto, ¿no? Estos son donde puedes auscultar, en esas zonas, ¿no? Anatómicamente. Pero hay veces en pacientes con cirugía, pacientes con abdomen batraciano, esto se altera. No es, esto es pues, el libro bonito, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Tienen que tener, igual acá, ¿no? Por ejemplo, este de la arteria, acá viene la neutra. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos. Listo, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Doctor, las células epiteliales entonces las consideramos como parte de la normalidad en lo que es el examen de orina Sí, o sí, como normal. parte de la normalidad. ¿Ya? Parte de la normalidad. La idea es de que no salgan células, ¿no? Por eso, Claro. por eso se hacen en los labios hasta hacer eso. Pero los pacientes adultos mayores miccionan solamente. A veces no les hacen higiene y les salen. Claro. Entonces es lo que hay que tener en consideración, siempre, siempre. El contexto en el que encuentres el paciente. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Lo consideramos como normalidad. Yo siempre les digo, chicos, 2 maniobras bien aprendidas, no vas a tener problemas. Apliquen el principio de Pareto. Con el 20% respondes al 80%. Entonces, si tú sabes una cosa bien, no vas a tener problemas. Porque ya lo vas a tener definido. Ese es el principio de Pareto. O sea, te defiendes con 20%.